En la selva de Vietnam, un cazador mortal acechaba al enemigo, con una capacidad inigualable para camuflarse con el entorno. Para muchos, él fue solo un fantasma sin nombre, pero nosotros lo conocimos como Carlos Hathcock. El mejor francotirador de la guerra de Vietnam. Tenía una capacidad sobrehumana de concentración y una dedicación única para perseguir a su objetivo, pasando días inmóvil, sin agua ni comida. Carlos Norman Hathcock II nació en Little Rock, Arkansas, en el medio oeste de Estados Unidos, el 20 de mayo de 1942. Era el segundo hijo de Carlos Norman Hathcock, de 22 años y soldado del ejército estadounidense, y de su esposa Agnes May Hathcock. Creciendo en el ambiente de posguerra, Carlos jugaba con su perro en los bosques cerca de su casa, imaginando que buscaba soldados japoneses con el viejo fusil Mauser que su padre había traído como recuerdo de la guerra. Sin embargo, la pareja Hathcock comenzó a tener constantes problemas de relación y su padre se hundió en problemas de alcoholismo. En esa época, Carlos, que tenía apenas 8 años, empezó a fumar, un hábito que nunca pudo dejar. Fue entonces cuando también tuvo otra experiencia, una que cambiaría decisivamente su rumbo y escribiría su nombre en la historia. Carlos vio por primera vez a un infante de marina con uniforme de gala, guantes y gorra blanca. La imagen de ese guerrero quedó grabada en su mente y desde ese momento Carlos Hathcock decidió que quería ser un infante de marina. En 1952, en su 10º cumpleaños, su abuela le regaló su primer arma, un rifle C. Higgins, calibre 22 de un solo tiro. Sus ojos brillaron y a partir de ese día empezó a pasar mucho tiempo en el bosque, aprendiendo solo a disparar con precisión y cazando pequeños animales para la cena. 2 años después, en 1954, los desacuerdos entre sus padres llegaron a un punto crítico y la pareja se separó. Entonces se mudó con su madre y su hermano a Geyer, donde empezaron a vivir con sus abuelos. Ese año su madre le regaló una escopeta de caza Winchester 37, calibre 12. Además de la pasión por la caza que ahora corría por su sangre, Carlos mantuvo firme su propósito de unirse al cuerpo de infantería de marina. Y después de conseguir la firma de su padre en el formulario, se presentó en la oficina de reclutamiento. El 20 de mayo de 1959, el día en que cumplió 17 años, la edad mínima para ingresar en ese entonces, su examen de admisión registró que medía 1,75 de altura y pesaba 60 kilos, describiendo al joven alto y delgado que era Hathcock. Y poco después se despidió de su madre y fue enviado para entrenamiento en San Diego, California. Después de completar el entrenamiento básico, Carlos fue enviado a Hawái, donde fue integrado al 4º Regimiento de Infantería de Marina en la bahía de Kaneohe. Destacado por su gran precisión, en 1960 Carlos se unió al equipo de tiro de los infantes de Marina en Hawái y ganó el campeonato interno, obteniendo su primer trofeo. Sus resultados envidiables fueron notados por el mayor Jim Land, quien acababa de crear la primera escuela de francotiradores de los infantes de Marina, y Hathcock dio su primera clase en 1961. En noviembre de ese año, tras terminar el curso, Carlos fue transferido a Cherry Point, Carolina del Norte, y el 1 de abril de 1962 ascendió a soldado de primera clase, aun siendo solo un soldado. En agosto de ese año, Hathcock fue nombrado instructor de tiro en la Academia Naval de Annapolis, Maryland, que forma cadetes de la Marina e infantes de Marina. Sin embargo, se metió en una pelea en octubre y fue degradado como castigo. El 10 de noviembre, Carlos se casó con su novia, Josephine Broughton, quien era 12 años mayor que él, y en enero de 1963 fue ascendido nuevamente a soldado de primera clase, avanzando a cabo en mayo. En noviembre de 1964 nació el único hijo de la pareja, Carlos Norman Hathcock III. Y al año siguiente, Hathcock fue premiado en varios campeonatos de tiro, culminando con la conquista del trofeo de la prestigiosa Copa Wimbledon en Camp Perry, Ohio, el 26 de agosto de 1965, cuando Carlos compitió en presencia del comandante de los infantes de Marina, el general Wallace Greene. Pero en pocos meses todo cambiaría en la vida del infante de Marina campeón. Al otro lado del mundo, un país sumido durante décadas en la guerra, estaba una vez más en una situación de extrema tensión.
Dividido en dos, Vietnam tenía en el norte un gobierno comunista apoyado por China y la Unión Soviética, y en el sur un gobierno capitalista aliado de Estados Unidos. Después de expulsar a los franceses en la batalla de Dien Bien Phu en 1954, Vietnam fue oficialmente dividido en dos países, a la altura del paralelo 17, pero ambos lados continuaron buscando la reunificación, incluso por la fuerza. Así que el ejército de Vietnam del Norte silenciosamente invadió el territorio de Laos y abrió un sendero en la selva, Ho Chi Minh, un camino secreto para abastecer continuamente a la guerrilla comunista del sur, conocida como Viet Cong. El preocupante crecimiento de las actividades del Viet Cong en 1964, la débil respuesta de las Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur ante la amenaza alarmó a Washington, que temía una posible repetición de la desastrosa situación coreana de 1950. Así que después del incidente del Golfo de Tonkin, en agosto, el Congreso estadounidense autorizó al presidente Lyndon Johnson a enviar unidades de combate estadounidenses a Vietnam. El 8 de marzo de 1965, 3.500 infantes de marina desembarcaron en las playas de Da Nang, el puerto más grande de la región norte de Vietnam del Sur, iniciando la fase de involucramiento del poder de combate terrestre estadounidense en la guerra. Los infantes de marina establecieron su base principal en la colina 55 a 16 kilómetros al suroeste de Da Nang. Desde ahí iniciaron operaciones para contrarrestar la actividad del Viet Cong en la zona. El plan del general William Westmoreland, comandante de las fuerzas estadounidenses en Vietnam, contemplaba enviar rápidamente cientos de miles de tropas para lograr la victoria. Para el teatro de operaciones, Carlos Hadcock, que acababa de ser ascendido a sargento, se vio enviado allá. Al llegar a Vietnam, fue asignado a una unidad de policía militar, realizando patrullas por la base y trabajo de oficina en una rutina tediosa y angustiante. Carlos vio rápidamente cómo los infantes de marina eran asesinados en masa por los guerrilleros locales. Sin embargo, el mayor Land lo rescató de esa tarea al establecer una escuela de francotiradores en Colombia, y logró implementar su idea de insertar una sección de francotiradores en cada pelotón de combate. En poco tiempo, el sargento Hadcock se vio asignado al frente de batalla armado con un fusil de precisión Winchester modelo 70, y en compañía de un designador de objetivos, inició una impresionante racha de bajas enemigas, lo que pronto hizo destacar su reputación. Después de algunas semanas exitosas de acción, Hadcock se sintió extremadamente confiado en su talento como cazador y decidió colocar una pluma blanca en su sombrero. Una actitud audaz y desafiante, esa era mi marca registrada. En esa época, los soldados usaban todo tipo de chucherías prendidas en el uniforme. Yo elegí la pluma. ¿Por qué? Porque quería burlarme de los enemigos. Los francotiradores no deberían hacer eso, pero yo era muy beligerante. ¿Sabes qué? Como francotirador. Y yo quería presumir mi autoridad. Carlos fue uno de los 17 instructores de tiro en la escuela LAND y entrenó a más de 600 francotiradores entre septiembre de 1966 y abril de 1967. Durante un periodo de 90 días, los 17 instructores eliminaron a más Vietcongs que batallones enteros operando en la misma área. Hadcock tenía una habilidad inigualable para enfrentar pruebas físicas y mentales, para mantenerse en la caza del objetivo. Él se movía lentamente como los grandes felinos, siguiendo a sus presas durante días y avanzando solo centímetros cada vez. Sus experiencias en el campo lo llevaron a compilar los 8 mandamientos del francotirador, que para Hadcock resumían lo que debía hacer todo tirador exitoso. Mantén el cuerpo alineado y en una posición natural al apuntar. Sujeta el arma firmemente como si dieras un apretón de manos. Apoya la culata firmemente en el hombro. Al mirar por la mira telescópica, distingue el objetivo sin sombras. Al ver la mira, el objetivo se desenfoca. Aprieta el gatillo suavemente, haz una pausa normal al respirar y nunca te rindas. El mayor Land, que siguió de cerca el progreso de Hadcock en Vietnam, lo recordó. Lo que hizo que se destacara en Vietnam no fue su habilidad de tiro, sino la fantástica habilidad que tenía para integrarse completamente al entorno, manteniendo una conciencia total de lo que lo rodeaba. Todos tenemos un límite, pero Carlos lo superó. Él era un cazador. Notaba cada brisa, cada insecto. Seguramente tenía sangre indígena. Land verificó que Hadcock pasaba largos periodos en misión, alimentándose solo de mantequilla de maní
galletas y lo que encontraba en la naturaleza. Permanecía inmóvil durante días, sin agua ni comida, y siendo picado por insectos. Todo para no alertar a su objetivo. Una vez se encontró cara a cara con una serpiente venenosa, pero como los Vietcong estaban cerca, no pudo moverse. Él miró a la serpiente a los ojos durante horas, hasta que el reptil se alejó arrastrándose de él. El enemigo le dio el apodo de Long Tran, o pluma blanca, y pusieron una recompensa de $30,000 por su cabeza. Su capacidad de mezclarse con el entorno lo destacó y lo inmortalizó por una misión específica: eliminar a un general del ejército de Vietnam del Norte. Carlos fue insertado en helicóptero y se acercó con cuidado al puesto de mando del oficial. Pegado al suelo durante 4 días y 3 noches, pasando silenciosamente por centinelas y una batería antiaérea enemiga, hasta que se encontró frente al campamento, a 650 metros de su objetivo. Carlos entró al perímetro protegido, donde no se esperaba a ningún estadounidense, y esperó inmóvil en el suelo la oportunidad ideal. Él llamaba a esas ocasiones entrar en su burbuja, porque a partir de entonces ya no sentía hambre ni sed y solo tenía ojos para el objetivo. El comienzo de la mañana o el final de la tarde son los mejores momentos para actuar. Por la mañana ellos salen dispuestos después de una buena noche de sueño, fumando y riendo, distraídos. Por la tarde regresan cansados y adoloridos sin prestar atención a su entorno. Fue justamente al comienzo de la mañana del 4.º día cuando apareció su oportunidad. El general salió de su tienda, bostezó y se estiró bajo la luz del sol. Hathcock bajó su mira hacia el pecho del oficial y comenzó a presionar el gatillo, cuando de repente el ayudante de órdenes se interpuso frente al hombre. Carlos mantuvo el dedo en el gatillo, esperando cómo se desarrollaba el evento, y cuando el ayudante se apartó revelando la elegante túnica del general, el fusil retrocedió en su hombro. Cuando Hathcock logró enfocar de nuevo, el general estaba tirado en el suelo, inmóvil, y los oficiales a su alrededor corrían en pánico, buscando cobertura. Cerca de 1 hora después, Hathcock encontró el helicóptero que lo extrajo del lugar. La fama de Pena Blanca como un enemigo mortal molestó tanto al mando vietnamita que enviaron a su mejor francotirador para eliminarlo, un tirador experto conocido solo como Ococheteiro. El Cobra ya tenía en su cuenta la muerte de varios infantes de marina en la región de Da Nang, pero un día fue extremadamente audaz para llamar la atención de Hathcock. Se deslizó hasta el alcance de tiro de la colina 55 y fulminó a un sargento ahí dentro, cerca de la tienda donde Carlos dormía. Al ver a su compañero morir, juró que exterminaría a la Cobra sin importar el costo. Pocos días después partió en una misión con su designador, adentrándose en la selva en el área donde la Cobra solía operar. Encaramado en un árbol, Hathcock logró divisar al enemigo a la distancia, pero terminó revelando su posición al caer de una rama podrida. Eventualmente, ambos los francotiradores se reubicaron en el terreno, terminando por prácticamente intercambiar de posición en la misma área. Pero desafortunadamente para Cobra, el sol se estaba poniendo justo frente a Postman. El sol brilló directamente en la lente de su mira, y cuando vi ese destello, instantáneamente disparé justo en el centro. El disparo pasó por la mira sin tocar los lados. Él me habría matado. Por la forma en que sucedió todo, yo solo fui más rápido en el gatillo. De lo contrario, él me habría matado. Después del imán de eliminar a su oponente más astuto, el camino de Carlos Hathcock sería una vez más cruzado por el enemigo, y esta vez no se movería por honor, sino por odio. Una guerrillera particularmente temida en esa zona era conocida simplemente como Mujer Apache. Pong, sádica que disfrutaba torturando a los infantes de marina capturados con extrema crueldad. En noviembre de 1966, ella realizó una verdadera demostración de horror al torturar a un infante de marina cerca de la colina 55. Durante todo un día, la Apache le desgarró la piel, le arrancó las uñas y los párpados, y lo castró antes de soltarlo. El infante de marina murió en la cerca de alambre de púas de la base, dejando a Carlos Hathcock furioso. Aunque sabía que era una trampa obvia para atraerlo, salió decidido a acabar de una vez por todas con la carrera de la Mujer Apache. Siguió su rastro y, unos días después, encontró a su pelotón moviéndose por la selva. Inmóvil e invisible, a 600 metros de los guerrilleros, se preparó para el disparo, que más tarde describió como el mejor de toda su vida. Los vimos, yo los vi acercándose, eran 5. De pronto la vi agacharse para orinar y supe que era ella. Presentiendo el peligro, sus compañeros intentaron detenerla, pero ella los ignoró.
Bueno, yo la detuve. Disparé otra vez por seguridad. Además de su extrema habilidad con el fusil Winchester, Hathcock también se destacó por usar otra arma extraña, la ametralladora pesada Browning M2 calibre .50 adaptada con una mira óptica. Usó el arma en modo semiautomático y le puso una mira Nurtle de 10 aumentos para alcanzar objetivos inalcanzables para el fusil Winchester. Fue con esta plataforma en lo alto de una colina cerca del sector costero de Dukeville. En una tarde de febrero de 1967, Carlos vio acercarse a lo lejos a un chico que parecía tener 12 años, pedaleando una bicicleta cargada con fusiles Avtomat Kalashnikova 47. El chico estaba llevando las armas traídas por la ruta Ho Chi Minh para unidades Viet Cong en la región, siendo un objetivo obvio para la eliminación. Pero Carlos se conmovió con el rostro del joven. Solo era un niño siendo usado por la guerrilla. Entonces apuntó cuidadosamente su poderosa ametralladora sniper a la rueda delantera de la bicicleta, presionó suavemente el gatillo y acertó de lleno en el centro. El chico cayó y los fusiles se esparcieron por el suelo. Carlos esperaba que el niño entonces huyera asustado, pero el pequeño ya había sido entrenado por la guerrilla. Reaccionando de forma instantánea, tomó uno de los fusiles y colocó un cargador de municiones abriendo fuego de manera errática en su dirección. Fue cuando Hathcock lo acertó de lleno a 286 metros, un disparo récord que permaneció imbatible hasta el año 2002. Carlos Hathcock terminó su primer periodo de combate en abril de 1967, regresando a Estados Unidos con 86 bajas confirmadas y cientos de otras probables. Para registrar la baja, el sistema estadounidense exigía la confirmación de 3 personas, incluyendo a un oficial. Pero en Vietnam esa situación no siempre era posible. En abril de 1969 regresó al frente por segunda vez, ahora con un fusil Hamilton modelo 700, con el cual consiguió 7 bajas confirmadas más hasta septiembre, elevando su total a 93. El día 16 de ese mes, al sur de Da Nang, él estaba a bordo de un transportador blindado anfibio Landing Vehicle, Tracked Personnel 5 cuando el vehículo repentinamente golpeó una mina antitanque, provocando una gigantesca explosión. Carlos logró evadirse del vehículo en llamas, pero al darse cuenta de que varios otros compañeros estaban inconscientes dentro, regresó varias veces, rescatando a 7 infantes de marina en total. Mientras realizaba el valiente rescate, Hathcock sufrió múltiples y graves quemaduras de segundo y tercer grado que cubrieron el 40% de su cuerpo. Sus compañeros tuvieron que lanzarlo al agua, ya que él no se daba cuenta de lo mucho que estaba quemado. Y ese día terminó su carrera de combate. Hathcock fue evacuado en helicóptero a un barco hospital, luego a Tokio y finalmente a un hospital del ejército en San Antonio, Texas, donde permaneció internado durante 3 meses. Después de ser dado de alta, fue transferido a la base de los marines en Quantico, Virginia, donde ayudó a establecer la escuela de francotiradores del lugar, manteniéndose firme como instructor. En los años siguientes, aunque sufría de dolores intensos debido a sus quemaduras. En 1975, su salud se deterioró y fue diagnosticado con esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa sin cura. A pesar de las crecientes dificultades, Carlos continuó en el servicio hasta 1979, cuando pasó a la reserva, como sargento de artillería o gunny, un tipo de segundo sargento. A solo 55 días de cumplir 20 años en la fuerza, el Major Land se aseguró de que Carlos Hathcock obtuviera todos los beneficios en su jubilación. Alejado del cuerpo de infantería de marina, al principio se vio en una espiral depresiva, pero gradualmente recuperó el equilibrio al desarrollar una pasión por la pesca. Hathcock también fundó una escuela privada de entrenamiento de francotiradores para fuerzas militares y policiales, y siguió como figura constante en eventos de infantes de marina, siendo consultor de la fuerza por años. A principios de los años 90, él ya presentaba dificultades para moverse. El 12 de noviembre de 1996, con ayuda de su padre y su hijo, quien también se volvió infante de marina siguiendo sus pasos. Carlos Hathcock fue condecorado con la Estrella de Plata por salvar a infantes de marina de un vehículo blindado en llamas casi 30 años antes. Murió muy debilitado a los 56 años, el 22 de febrero de 1999. Incluso en vida, Carlos Hathcock ya había alcanzado el estatus legendario dentro del Cuerpo de Infantería de Marina.
Y después de su muerte, la Fuerza creó el Premio Sargento Carlos Hadcock, que anualmente premia al infante de marina más destacado en la mejora del entrenamiento en precisión de tiro. Un premio similar fue creado por la Asociación Nacional de Industrias de Defensa para reconocer a individuos que hayan hecho contribuciones significativas a la mejora de tácticas y el uso de armas ligeras por fuerzas militares y policiales de los Estados Unidos. Y Springfield creó una versión especial de su fusil de precisión M25 bautizado como White Feather o Pluma Blanca. Hadcock se convirtió en un referente para los francotiradores modernos y sus enseñanzas hoy son consideradas como el más alto estándar que un tirador de élite puede alcanzar. ¿Te gustó el video? Envíanos un pix o colabora con la Sala de Guerra. Allá en Apóyase, donde puedes recibir tu recompensa y unirte al grupo persona muy importante de WhatsApp. Ya de antemano agradezco a todos los que están ayudando, en especial a estos camaradas de aquí, que son de primera. Y si quieres los libros que uso para hacer estos videos, el enlace de ellos estará aquí abajo. Por ahora, mira estos videos que seleccioné para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las notificaciones. Cuando suba más videos, aquí estaré. Te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo desde la Sala de Guerra.